Información que conmociona a Rosario. Mataron a un testigo protegido de una causa narco muy importante. Argüelles había sido la mano derecha de uno de los dos principales capos narcos de Rosario. Le dispararon desde el Fox de color rojo que estamos viendo en este momento. Recibió 2 tiros en la cabeza, 1 en el abdomen y obviamente no le pudieron salvar la vida más allá de que lo trasladaron de urgencia. Vinculado con una banda enfrentada con los monos en Rosario, la banda de los Alvarado, que estuvo detenido, que era sindicado como un testaferro de Esteban Alvarado y que para conseguir su libertad aceptó esta figura polémica, muy controversial, del imputado colaborador. La investigación dice que quien ordenó la ejecución fue un detenido que se llama Alejandro Núñez, le dicen el Chucky Monedita, y es uno de los contratantes de sicario, según la hipótesis que tienen las autoridades, de Esteban Alvarado. ¿Qué Rosario vio ayer? La verdad, un Rosario apagado, un Rosario triste. Lo vi, no es el Rosario que yo dejé cuando me fui allá en el 2015. Pero bueno, me parece que es una discusión que hay que dar, una discusión que debemos darnos, y por sobre todas las cosas entender al gobernador, que me parece que en su reclamo, más que tener razón, lo único que está pidiendo es que se haga cargo el Ministerio de Seguridad Nacional de una función que le compete, porque no es una función que le compete a cada una de las provincias la lucha contra el narcotráfico, porque el narcotráfico es un delito federal y por eso están las fuerzas federales. Atento a la red Rosario, Sierra Bravo modula, entrando por circunvalación, comprobación de equipos por numeral de objetivo adelante. Caravana JP, Fuerte y Claro, Sierra Bravo. Con las 2, Fuerte y Claro, Sierra Bravo. A partir de este momento la red Rosario solo a mis órdenes. Próxima comunicación a 2 minutos del objetivo. Atento a todo el personal, a partir de este momento autorizado a neutralizar cualquier tipo de agresión. Éxitos a todos. Buenas noches, bienvenidos a GPS, el programa de Rolo Graña, que en un ratito va a estar con todos ustedes otra vez después de estas 3 semanas. Arrancábamos viendo un tape de un Rosario caliente y de un Rosario que por alguna extraña razón, a pesar de las barbaridades que hemos visto a lo largo de este tiempo, del juicio a los monos, de la impunidad con la que se manejaban, de la propia familia Alvarado tan cruenta, tan sanguinarios, no parece colar en la agenda. Déjenme contarles. Y esto no tiene que ver con la elección, si quieren, corrámoslo como candidato por la provincia de Santa Fe. Pero ayer estuve con Maxi Puyaro. Maxi Puyaro, además de candidato, fue durante 4 años ministro de Seguridad de Santa Fe. Y era muy impactante en el día de ayer que tuve la posibilidad de charlar con él, ver la enorme frustración que tenía cuando veía que no podía colar este tema en la agenda mediática, que insistía, que probaba. Estamos hablando de un hombre que no solamente se sentó en el juicio de los monos y se animó a denunciarlos a la cara, que fue uno de los responsables en detener y encarcelar a parte de la familia Alvarado, recién los veíamos en el tape, sino que además sufrió en carne propia un atentado frustrado. De casualidad se terminó salvando porque habían disparado a un auto que casualmente él a último momento, como suelen ser estas cosas, eligió no manejar. En lugar de manejar el auto que finalmente fue baleado, se tomó otro y zafó. Ahora, lo que decía Maximiliano Puyaro era que no parece interesarnos. Y creo que acá, fuera de Rolo Graña, que es uno de los pocos periodistas que viene siguiendo el tema, y algún otro colega y alguna otra colega, parecería que esto es lejos, que queda en Rosario, que no nos va a pasar, que el descontrol de las bandas de narcotráfico se circunscribe a algún área del país, bueno, que no es donde estamos nosotros, no muchas veces tan cómodos hablándoles a ustedes, que es desde la capital federal. Tremendo y tamaño error.
si uno sigue la historia, son bandas que empezaron a crecer y siguiendo particularmente a Rolo, empezaron a crecer, por ejemplo, haciendo de campana, parándose y evitando que la policía viera los tranzas cómo estaban trabajando. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. Toda una trama detrás de la serie de crímenes narcos que tiene que ver con cómo operan estos grupos que contratan sicarios y que tercerizan un paquete que ellos dieron en llamar el combo criminal. Bueno, por lo menos así el fiscal Matías Ederi lo describió en el momento, en la audiencia, en que formuló la imputación a los 4 detenidos, 3 hombres y una mujer, ahora vamos a revelar las identidades, por el crimen del testigo protegido Carlos Argüelles, hombre de 46 años, que sin ser un arrepentido, pero de alguna manera buscándole una vuelta a la ley del arrepentido, incriminó al hombre que está acusado de ser el dueño real de sus bienes y el patrocinador de su negocio. ¿A qué se dedicaba? Ahora, Néstor, perdóname, digo para tomar dimensión, yo hablaba de lo sanguinario, ¿no? Y uno a veces parece que exagera en la tele para traccionar la atención. Pero estos hombres no solamente son sanguinarios, sino además tienen un nivel de impunidad, que se dedicaron a amedrentar al Poder Judicial que tenía que juzgarlos. ¿De qué manera? A ver, de la manera que te puedas imaginar, desde balear el frente de los edificios hasta decirle en la cara a un juez que era su función en la vida era contratar sicarios para dispararles a los jueces. De ahí en el medio todo lo que quieras saber. ¿Puede ser una bravuconada? Sí, claro, puede serlo. Pero mira, las cifras que empiezan a manejarse en torno a estas investigaciones hablan de células contratadas adentro de las unidades carcelarias en grupos de bandas, de manera tal que con rangos que van de los 5.000 al $500.000 de pesos, vos podés contratar una operativa para intimidar, para apretar, para hacer inteligencia o para terminar matando a una persona. ¿De qué manera lo hacen? Según lo que está estableciendo, está buscando la investigación, dentro de las cárceles están reproducidas por los integrantes de esas bandas que están detenidos los mismos grupos antagónicos que están afuera de la cárcel. Por una cuestión de camaradería, por llamarlo de alguna manera. Hay grupos que se enfrentan adentro de las cárceles y otros que hacen unidades de negocios. Entonces, por lo general, los que terminan yendo a atacar, a cometer el ataque, no son de la banda que termina beneficiada con ese ataque. Negocian entre ellos de manera tal que el ejecutor del acto criminal pertenezca a otro grupo, de manera tal que no sepa a quién va a atacar y que el propio instigador no sepa quién es el que va a cometer el acto. ¿Se entiende el régimen mafioso de que estamos hablando? Bueno, esto es lo que está pasando con estas bandas en Rosario. Insisto, ¿no? La pregunta que muchos nos hacemos, recién escuchábamos en el informe también a Bernie cómo había visto Rosario, cómo lo había dejado, los dichos de la ministra de Seguridad, pero la pregunta que muchos nos hacemos es justamente ¿por qué están anclando en Rosario? ¿Por qué crecen alrededor del Gran Rosario? ¿Y por qué tenemos, creo, ahora me lo va a decir alguien que sabe y mucho, la falsa percepción de que esto empieza y termina ahí, como si fuese un problema de los rosarinos que nunca va a llegar, que no se va a extender cuando vemos el crecimiento, lo contaban esto, la dinámica, la lógica con la cual se manejan, el poder enorme que tienen dentro del propio servicio penitenciario. Hubo un traslado, de hecho, para tratar de controlar a uno de los líderes de la banda de los monos, no pudieron, lo pasaron a una cárcel federal y se manejó con la misma impunidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué Rosario? ¿Qué tiene Rosario? Le vamos a pedir por favor al colega Rodrigo Villarreal si nos puede ayudar a entender esta razón, en principio geográfica, pero insisto y quiero que me corrija si es una percepción errada, parece que empieza a diseminarse hacia todo el país. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Romy, ¿cómo estás? Bien decía Néstor y bien decías vos, no es un problema de Rosario y de los rosarinos, es un problema de también
el lugar donde está enclavado Rosario. Esto lo tiene, este problema lo tiene el conurbano bonaerense, lo tiene Capital Federal, lo dijo la ministra Frederick el otro día, pero también Rosario por la cercanía a 19 puertos que hay en todo el río Paraná, sobre todo, digamos, en un radio de no más de 20 kilómetros, 30 kilómetros sobre la vera del río Paraná. Entonces digo, esta cuestión de la salida del río Paraná, la hidrovía, genera que estas personas tengan no solamente el narcomenudeo, sino que también estén jugando en grandes ligas, digamos, dentro de los grupos narcos, inclusive con vinculaciones colombianas, mexicanas. Esto ya lo hemos hablado muchas veces con Rolo en este programa. Hay que poner el ojo no solamente en el narco, sino en la hidrovía y lo que significan los puertos secos, lo que significan los negocios, digamos, non santos que tiene la policía, la política y también parte del Poder Judicial. Esto es transversal a todos los partidos políticos. Lo que sucedió, bien narraba Néstor, con Argüelles, es a una semana de las elecciones. Es un mensaje a la política. Si la política no reacciona, imagínate cómo puede reaccionar cualquier vecino de a pie, cualquier persona, digamos, que ve que un testigo absolutamente desprotegido, que fue parte del clan Alvarado, es un arrepentido, lo denuncia Alvarado, es una de las personas que denuncia a todo el clan. Fíjate vos lo que decía, por ejemplo, Néstor, en el pabellón número 4 estaban, por ejemplo, la pareja de una de las personas detenidas, una de las mujeres detenidas en el asesinato, fusilamiento, digamos, a Carlos Argüelles, esta persona que es arrepentida y que denunció el clan Alvarado, y sobre todo a Esteban Lindor Alvarado, que es el capo mafia más importante que tiene el sur de la provincia de Santa Fe, y te diría de la provincia de Santa Fe, con muchas vinculaciones con la política. Pero digo, la pareja de Peralta, que es esta mujer que fue parte, digamos, de las 4 personas que lo fusilaron a Argüelles en su taller mecánico. A ver, para que entienda la gente, estaba trabajando como cualquier persona en su taller mecánico, una persona que debería estar con guardia, con protección del Estado. Pero a ver, perdón, te hago un pequeño punto acá para entender, porque vos hablas de la política, por supuesto, de la connivencia, que esto no podría pasar sin la connivencia de la política, del Poder Judicial, de la policía. Ahora, ¿esta connivencia es por acción o por omisión? Digamos, ¿miran para otro lado o están activamente? Entiendo que es difícil, digamos, plantearlo, porque uno pensaría que si lo supiese o hay alguna ruta que indicaría que acá se recolecta, por ejemplo, dinero para la política, esto estaría denunciado, y particularmente en un clima de campaña. ¿Pero miran para otro lado o son activos en el crecimiento y en el fortalecimiento de estas bandas? La mayor parte, digamos, por miedo, y la menor parte, diría que muy pocos, que están vinculados directamente con algunos dirigentes políticos. Bien lo decía, por ejemplo, en la semana, uno de los fiscales, el doctor Matías Ederi, que se está investigando de cómo se financian las campañas políticas y vinculadas al narco. Pero digo, acá también tiene que, yo lo escuchaba, digamos, veía los zócalos y el planteo que hacen entre Frederick y Bernie, la puja que ya viene de hace un año y medio. Frederick prometió que iban a venir agentes federales, y únicamente llegaron en esta última semana 160 agentes federales. O sea, digo, el problema no es de Rosario y de los rosarinos, esto tiene que verlo el gobierno central. Vuelvo al tema de cómo manejan estas bandas mafiosas que son polirrubro, no solamente dedicadas al narco, sino también a la extorsión, porque hay un montón de balaceras que son extorsivas, de un comerciante que le piden plata por protección. Es que una vez que tienen los fierros y la dinámica, digamos, ya te sirven como una pyme, digamos, para cualquier otra, para ejecutar cualquier otro hecho delictivo. Néstor quería hacer una pregunta. Sí, Rodrigo, buenas noches. Dos cuestiones. Voy de lo menos a lo más. Vos hablabas de Argüelles, que fue asesinado en su taller mecánico. ¿Cuánto tiene que ver con que Argüelles no tuviera custodia allí, con que allí seguía produciendo parte del trabajo que hacía para abastecer de automóviles o del financiamiento que dan los automóviles a grupos de narcotraficantes?
Néstor, mirá, vos sabés que por lo que dicen, o sea, los investigadores, es que Argüelles ya no tenía más nada que ver con digamos, el desarmadero, o sea, un taller mecánico que se utilizaba como desarmadero, como si cuando fue parte del Plan Alvarado en su momento, y es por eso que se arrepintió, sí lo generaba, digamos, a todo ese mecanismo, digamos, de trabajo ilegal. Ahora, Argüelles tuvo 3 intentos de homicidio, o sea, fue víctima de 3 intentos de homicidio. En el tercero fueron directamente al taller mecánico y lo fusilaron adelante de sus hijos, o sea, un nene de 3 años, otro pibe, digamos, de un poquito más de 20, y de su pareja. Pero fíjate lo que significa, digamos, ser arrepentido y el Estado cómo reacciona. En el pabellón número 4 de Piñero, hoy está la pareja de una de las personas detenidas. De Aldana Peralta, ¿verdad? El dato que daba. Es de apellido Basualdo. Basualdo está detenido en Piñero. ¿Con quién estuvo en Piñero? Estuvo en el mismo pabellón que el sicario número 1 que tiene este capo mafia, que es Esteban Alvarado, que se llama, es de apellido La Ferrara. Claro. La Ferrara es el sicario número 1 que tiene el capo mafia más importante de la provincia de Santa Fe. Rodrigo, ¿a dónde lo trasladaron a La Ferrara? Para cerrar más o menos el círculo y para decir, a ver, cómo estas cuestiones se pueden entender. Lo trasladaron a Marcos Paz. ¿Con quién? Con su jefe, con Esteban Lindor Alvarado. Desde allí digitan a través de abogados, inclusive el abogado de Esteban Lindor Alvarado estuvo preso también por ser parte de esta asociación ilícita. El abogado. El abogado estuvo preso. Rodrigo. Tienen relaciones por todos lados, pero hay que poner el foco en cómo manejan las cuestiones desde la cárcel y cuánto tiene que ver la salida del río. Ahí quería llegar. Vos hablabas recién del tema de la hidrovía. La hidrovía es el negocio mayorista de los narcos y el Paco y los alrededores de Rosario es el negocio minorista. La pelea por el territorio se da con el negocio minorista, pero en rigor lo que están discutiendo es quién se queda con el negocio grande, que es el tránsito de mercaderías ilegales por la hidrovía. Sí, la hidrovía está hoy en el eje no solamente de empresarios, o sea, de un círculo rojo del sur de la provincia de Santa Fe, sino también de la política y la justicia. Ahí hay que poner el ojo, porque, a ver, un juez una vez me dijo, en un container que sale por alguno de los 19 puertos del sur de la provincia de Santa Fe, cercanos a Rosario, pueden mandar desde falopa, desde granos en negro, que son los famosos puertos secos, o también una persona descuartizada. Eso me dijo un juez una vez cuando le pregunté por qué tanto están poniendo el ojo, digamos, en los 19 puertos de Rosario, por qué la hidrovía, por qué la puja de grandes gigantes, digamos, que hoy están apareciendo como son. Rodrigo, y otra vez lo que decías, ¿no? Al principio, la connivencia, container que saben que no van a ser revisados, digamos, ¿no? Que tienen la impunidad total para moverlos como quieran y por donde quieran. Quiero sumar, por supuesto, viene y se suma como y cuando quiere el señor Rolando Graña, este es su programa. ¿Cómo estás, Rolo? Romy, ¿cómo te va? Bien. Para sumar un dato sencillo, el dato de los 19 puertos, la primera vez que yo lo escuché de boca de un gobernador de la provincia de Santa Fe, allá por el año 2014. Vino, yo le estaba preguntando qué pasaba en Rosario, qué pasaba con el narcotráfico, y me dijo, nosotros tenemos 19 puertos. A partir de ese dato, yo empecé a preguntar qué había en esos 19 puertos. Bueno, son 19 puertos en su mayoría privados, donde hay una absoluta opacidad sobre lo que sale. Es más, un legislador de la provincia de Santa Fe me dijo en su momento, me prometió que me iba a dar las estructuras empresarias de esos 19 puertos, que eran a su vez cajas chinas y cajas chinas y cajas chinas que llevaban a sociedades fantasmas, vinculadas a narcos en Paraguay. Todo eso te lo prometen y después desaparece. Nunca nadie se llega a nada. Ahora bien, ¿cuál es la lógica de los 19 puertos? Que es la lógica del mayorista y el minorista. El mayoreo sale por los 19 puertos, en general rumbo a Europa. Es habitual que se encuentren en Portugal, en España, no menos de 1 tonelada de cocaína que sale por la hidrovía. El chiquitaje va a distribuirse. Y acá hay otro mito para terminar, y es que Santa Fe y Rosario en particular no son lugares pobres. Hoy Santa Fe lidera, escuchame bien, la provincia como tal lidera
la generación de empleo y la recuperación económica en los parámetros respecto de todo el país post-pandemia. Y sin embargo, el narcotráfico no baja. Esto tiene fecha. Arrancó en 2013. De 2013 para acá, vos pensás que en Santa Fe se duplicó la tasa de homicidios. Ahora, Rolo, déjame preguntarte, porque la verdad es que me genera a mí profunda curiosidad. Te vengo siguiendo, el tema básicamente lo vengo siguiendo a través tuyo, y contaba que ayer hablaba con Maximiliano Puyaro, que hablaba de una impotencia tremenda en el momento de tratar de colar estos temas en la opinión pública. Digo, ¿en qué momento vos le pusiste el ojo y dijiste, yo lo voy a seguir, y no lo voy a terminar, no va a ser un tema de un programa? Porque parece muy difícil generarnos, a pesar, digamos, de todo lo que significa que estamos contando acá desde el arranque, lo dramática de la situación y además lo peligroso que esto además se extienda a los distintos puntos de la República Argentina, con bandas que van adquiriendo cada vez más poder y más apoyo. ¿Por qué miramos nosotros? Recién decía la policía, la política, el poder judicial mira para otro lado. Bueno, el periodismo, salvo algunas excepciones, también. Porque en Santa Fe no se mide el rating. Esa no es una mala respuesta. Decís que es por ahí. Y sí. Lamentablemente es así. Porque cuando vos ves lo que arrancó en 2013, que es una batalla entre bandas, con cantidad de muertos, la duplicación de una tasa de homicidios, te digo en números, del 2013, que es cuando arranca la guerra entre los monos y las otras bandas, hasta el 2021, hasta el 2020, son casi 1.300 homicidios y 5.200 heridos de bala. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que no existen en otro país, incluso en el lenguaje. Ahí Rodrigo sabe, si yo le digo que es un tiratiros, Rodrigo va a saber que es un tiratiros. Son los pibitos menores de edad a los que le encargan cruzarle una ráfaga de ametralladoras con 2 pistolas, se paran con una moto y te tiran tiros a una casa para explicarte que no estás haciendo lo correcto. Entonces, esto en Buenos Aires no existe. Existen otras cosas, pero no como las que existen en Rosario, no en esa escala. Y te insisto, no hay que ligarlo a la pobreza necesariamente, porque Santa Fe es una provincia que no le está yendo mal económicamente. Entonces, es otro fenómeno, un fenómeno más complejo que ahí sí tiene que ver con un error, digamos, o algo que pasó con la policía, porque habitualmente las policías en las provincias funcionan como el ente regulador del delito. Cuando una banda crece demasiado, es la propia policía la que las corta y los manda presos. Y después le empieza a cobrar protección a una banda más chica. Cuando los monos se hicieron demasiado grandes, cuando Lindor Alvarado se hizo demasiado grande, ya tenían demasiado poder y ya no los podían cortar. Y ahora lo diferente, tenían demasiado poder y ya no los podían cortar. Y ahora es la justicia. Tienen tanta plata como para comprar no solamente a los comisarios, sino comprar a los fiscales. Ahora, Rolo, cada vez, digo, decime si me equivoco, pero creo recordar que cada vez que cambiaba la administración, cambiaba la cabeza, la cúpula policial, y sin embargo eso no pareció cambiar el panorama general, ni mucho menos. Un exfuncionario de seguridad de la provincia de Santa Fe me dijo mano a mano que los comisarios se retiran de la policía de Santa Fe y todos terminan teniendo vida de CEOs de empresas retirados. Sabiendo lo que ganan, ¿no? Hoy en mano cualquier comisario de la fuerza. Por supuesto que no es para tener esa vida. Para evitar filtraciones, Rodrigo me podrá desmentir, se utiliza para cada vez que quieren ir a detener a alguien, los fiscales en la única tropa que confían es en las TOE, que son las tropas de operaciones especiales, para que no haya filtraciones y no le terminen avisando al tipo que van a buscar que lo están yendo a buscar. Porque tienen tal poder y tanta plata que pueden comprar a quien sea. Nosotros allá por el año 2014 fuimos y nos mostramos en cámaras ocultas cómo funcionaban los famosos búnkers, que eran lugares de venta de drogas, que son un invento rosarino, ¿verdad? Donde vos no veías la cara del tipo que te vendía la cocaína, ¿sí? Y es más, fíjate cómo es la cuestión de la pureza de la droga, que allá le llamaban alita de mosca a la cocaína de alta pureza. ¿Por qué Rosario podía vender cocaína de alta pureza? Porque la bajaban de los barcos, porque bajaban la boliviana, o la peruana, o la colombiana, pura, y la vendían en los búnkers. Entonces, nadie se tomó el trabajo seriamente. Y después está la pelotudez eterna de si esto es jurisdicción federal, jurisdicción nacional, quién lo reprime, quién lo hace, quién se lleva el costo político. Pero insisto, los años van pasando, esto ya no es cuestión de política. Ya llevamos 8 años
de cada vez la duplicación de tasa de muertos año por año en Santa Fe, y sin embargo no pasa nada. Ahora, te pregunto a vos, Rolo, por supuesto, a Rodrigo también, digamos, ¿esto se buscó también intencionalmente desde el punto de vista político asociarlo directamente con la conducción del socialismo, el famoso narcosocialismo rosarino? Sí, yo pienso que problema Rolo tiene mucho seguimiento sobre este tema. Sí, discúlpame, Rolo. No. Te decía que la cuestión, digamos, del narco trasciende, digamos, lo que son los partidos políticos. Bien lo decías, Romy, cada gobernador cortaba la cabeza del jefe de policía. ¿Por qué? Porque el jefe de policía no respondía o directamente era parte del negocio. Y además de esto, o sea, hay una cuestión, digamos, que es mucho más importante, trasciende esto. Hay que poner el foco de cómo se lava ese dinero. No solamente la salida por los puertos, sino que dentro de Rosario también esta semana se conoció, por ejemplo, digamos, la primer banda, digamos, vinculada, digamos, al lavado, pero enjuiciada por tribunales ordinarios de la provincia de Santa Fe. Entonces, el lavado llega a financieras, a concesionarias de autos, o ese circuito, digamos, de lavado de plata, es parte, digamos, de grandes señores que van paseando por la peatonal o la vereda misma, digamos, con cada uno de nosotros, y dicen ser grandes empresarios, y por ahí son dueños de financieras que eran terribles cuevas, que lo hemos hablado con vos, Rolo. ¿Te acordás cuando lo mataron a uno de los barras de Newells en la puerta, cuando fue a comprar dólares a una financiera que también está siendo investigada? Una de las financieras más importantes de Rosario, que es Carey. Digo, estas investigaciones existen. Ese círculo rojo no es únicamente señores paquetes, digamos, que se toman un buen champán y se fuman un cigarro, un habano presidente, sino que son personas que también están lavando y son parte de ese circuito financiero que traen el dinero del narco, que al narco le cuesta mucho, porque dice, a ver, yo para tener protección en Marcos Paz o en Piñero, yo necesito pagar al servicio penitenciario, yo necesito pagar a gente, digamos, que me cubra las espaldas dentro de los lugares donde yo me manejo dentro del pabellón, y que vengan todos mis secuaces acá. O sea, porque estas son decisiones que se toman con los abogados también de estos narcos. Entonces, ese circuito todavía no se cortó en la provincia de Santa Fe, porque no hay que únicamente poner el ojo en Rosario, también en el departamento de la capital y en el norte de la provincia de Santa Fe. En el norte profundo de la provincia de Santa Fe, los tres departamentos, 9 de Julio, Vera, General Obligado, donde están las cabeceras, son Reconquista. Vos hablás con los jueces federales de ahí, te dicen, estamos desmadrados, acá somos un colador, no podemos parar a nadie, porque realmente se necesitan más juzgados federales en la provincia. Quieren poner uno en San Lorenzo, pero que lo hagan de una vez por todas, porque estamos hablando de los puertos hace tanto tiempo que lo viene siguiendo Rolo y me viene preguntando sobre los puertos, de estos famosos 19 puertos, y en uno está el departamento de San Lorenzo. ¿Y qué pasa en el departamento de San Lorenzo? ¿Por qué no hay un juzgado federal todavía cuando ya se había prometido? Pero también la reacción del gobierno central. Van a enviar, a ver, ¿vieron la frase pedí un 4 y me trajeron un pomelo? Bueno, pidieron agentes federales y y le mandaron 160 del gobierno central. Rodrigo Villarreal, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un abrazo enorme, los dos, Rolo y Romy. Gracias. Rolo. Otra de las responsabilidades de la política, las cárceles. ¿Sí? Vos pensás que como parte del fenómeno que a vos te asombra tanto, de por qué Santa Fe es Santa Fe y es diferente a lo que pasa en narcotráfico en otras partes de la Argentina, las cárceles se convirtieron en los cuarteles de operaciones donde los narcos siguen ganando plata y siguen matando gente. Ahí sí hay una responsabilidad. Nunca en los años recientes hemos visto fugas tan espectaculares como la de las cárceles de Rosario. Hace poco los cubrían a tiro desde afuera. Digamos, todo eso, ahí sí hay una responsabilidad política. Las cárceles son responsabilidad de la provincia. Entonces, si alguien tiene que decir, che, viejo, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que en las cárceles organicen secuestros, crímenes, balaceras y se fuguen cuando se les da la gana a los narcos más pesados? Ahí tienen que hacer algo. Ahora bien,
esto es, mientras se sigan pateando la pelota entre nación y provincia sobre a quién le corresponde la responsabilidad, entre jueces federales, jueces provinciales, y estamos jodidos. Y las fuerzas, ¿no? Otra vez la batalla de quiénes, si son las fuerzas nacionales, las fuerzas federales, qué jurisdicción pertenece. Bueno, las bandas siguen creciendo y además, como decían recién, ¿no? Esto tiene que tener un circuito claramente donde vos podés blanquear la guita, porque esta plata es toda plata negra que tiene que entrar al circuito. Ese también es todo un camino que tiene muy aceitado. Mira, esta semana detuvieron al Turco Asum. El Turco Asum era un señor que le blanqueaba la plata a un barra de Newell's que estaba preso, tenía creo que 3 muertes, y lo ahorcaron en su celda. Pero mientras estaba preso seguía ganando plata porque seguía vendiendo lotes en un barrio privado de la provincia de Córdoba. Al barra lo mataron, al Turco Asum lo detuvieron, pero la plata que ellos lavan era plata de la barra de Newell, plata de los narcos, plata de la política, plata de los sojeros que exportan la soja negra a Paraguay para no pagar las retenciones. Quiero decir, el cruce de la guita negra es infinito. Si nadie se pone los pantalones y lo empieza a estudiar, va a seguir. Rolo, no te vayas, no nos dejes, por favor, quédate por ahí, ¿puede ser? Aislado pero presente. Aislado pero presente, ya me vas a contar, ¿eh? Llegó, bajó las escalinatas, bueno, ya no se bajan, ¿no? Las escalinatas del avión, no, ya tenés directamente, pero quería saber si alguien te llevaba el paraguas como Rucci, no, viniste, no, nadie, no, sin escalinata, sin paraguas. Se queda, por supuesto, Rolando Graña en su programa. Vamos a ir a un tema que lamentablemente apareció tarde en esta campaña previa a las PASO. Se vota el domingo, estamos en veda, pero los candidatos se acordaron del bolsillo de la gente casi en el tramo final. Alquileres, un dramón. Contanos cómo está la situación inmobiliaria en lo que respecta a los alquileres, oferta, demanda. Estamos pasando la peor crisis de la historia. Hace un año en la Argentina, o más de un año, se aprobó una nueva ley de alquileres que trajo aumentos impagables. Tengo contrato firmado, pude alquilar por dueño directo, alquilo en provincia. Como mi garantía también era de provincia, no me querían aceptarla, me pusieron como cláusula pagar 6 meses por adelantado. Esta vez firmé con el dueño directo y firmé por 3 años y por suerte me tocó que no subió tanto, pero ahora escuché que va a subir un montón. ¿Y cada cuánto es el incremento que tenés que pagar? Ahora por 3 años, por un año no me aumenta nada y el año que viene sí. Hoy lo que está sucediendo, de cada 10 departamentos que se vacían, que los inquilinos entregan, 7 se cierran. ¿Cuánto es el porcentual que te lleva tu alquiler con respecto al sueldo? Casi todo. Y bastante. ¿En porcentual puede ser la mitad, por ejemplo, o más? Sí, más, lamentablemente. Un 60% actualmente. Un 40, 50%. Y se hace difícil, ¿te puede vivir si alquilas? Claro. ¿Se te va mucho del sueldo en el alquiler? Y lo que le pasa a todo el mundo, sí. O sea, en relación a los sueldos, los alquileres son altísimos. Hoy estamos en un 20, un 30% de la cantidad de alquileres que se hacían. Primero, por cómo subieron los alquileres. Y después porque hay pocos departamentos en oferta. Porque los propietarios, con esta ley que fracasó, están retirando los inmuebles de alquiler. ¿Usted es propietaria? Exactamente. Yo tengo otros departamentos que los alquilo. ¿Qué le parece el impuesto a la propiedad ociosa? Todos los impuestos que están poniendo es para perjudicar. Cuanto menos impuestos tenga la gente o estén bien aplicados, la gente va a poder progresar. Lo que pasa es que cuando el inquilino se va, al propietario le queda un año de alquiler perdido en las reparaciones. Entre lo que queda vacío, lo que demora en las reparaciones y lo que cuesta. ¿Qué crees del impuesto a la propiedad ociosa? Es imposible de implementarlo. Una persona que tiene una propiedad en la ciudad de Buenos Aires para que vengan a estudiar los hijos y lo deja 4 meses vacío en el verano, ¿de qué forma van a poder descubrir eso? Es imposible. Y todo impuesto espanta a los inversores. Los argentinos están hartos de pagar impuestos. ¿Por qué no probamos con otras metodologías? ¿Por qué no probamos de incentivar a ese pequeño rista que tiene una propiedad? Incentivémoslo para que compre otra y la vuelque al mercado. Ya pago bienes personales, ya pago ganancias y pago a la contadora. O sea que el importe del alquiler no es tampoco lo que uno recibe. Yo creo que cuando un país no funciona, no funciona.
Qué amor, los chicos me quieren regalar un microondas de estos, gracias. Vieron que me encantó, que me quedé mirando, espejado, todo. Me dijeron, juntamos y después vas a tener el lunes. Pero muchas gracias, chicos. La verdad que qué equipazo que tiene Rolo Graña. A ver, estábamos viendo recién Ley de Alquileres y déjeme arrancar preguntándole al doctor Godoy Vélez por qué es una mala ley la ley Lipovetsky si efectivamente lo que buscaba era facilitar el acceso del inquilino que venía tan complicado, tan perseguido por el propietario, tan a merced de los deseos o los caprichos del propietario en el momento que quería. Bueno, sale esta ley como un salvavidas y parece que los termina hundiendo. Sí, a ver, yo no creo que la ley sea mala. No, yo personalmente no creo que la ley sea mala. Lo que creo es que justamente lo que da es certeza durante, primero, hace que el contrato dure un año más. Eso le da más estabilidad al contrato en sí mismo, le da más estabilidad al inquilino y da certeza sobre la forma en que se va a desarrollar el contrato. A mí me parece que lo que hay es mucho abuso y mucha costumbre de abuso por parte de los propietarios, entonces no les gusta. Y por eso se saturó el mercado de venta y por eso están mal vendiendo las propiedades por no alquilarlas. Ahora, la ley no es mala, la ley da estabilidad y previsibilidad. O sea, ¿crees que la ley Lipovetsky es una buena ley que ayuda al inquilino? Yo creo que es una buena ley. Lo que pasa es que al mercado no le gustó. Porque en definitiva al especulador no le gusta ni la previsibilidad ni la estabilidad. Al mercado no le gustó, entonces, ¿qué hizo? Sacó del mercado los bienes que tenía en alquiler, quedaron muy pocos y los alquileres que hay son prácticamente imposibles de pagar hoy. No es que son imposibles de pagar, subieron los pisos. ¿Por qué? Porque después, justamente, va a ser el aumento que se dé interanual. Primero que nada, el aumento es solo interanual. Ya no te pueden hacer los ajustes semestrales, ni que era lo que te pasaba. Te practicaban lo que se llama en derecho anatosismo, que te van aplicando interés sobre interés y se terminaban, o sea, vos empezabas pagando algo que te representaba por ahí un 10% de tus ingresos y terminabas... No es una mala ley, es una mala reacción lo que generó la ley, digamos, algo así estarías diciendo. Exacto, ¿pero por qué? Porque al especulador no le gustan ni la previsibilidad ni la estabilidad, pero eso es lo que dio esta ley. A ver qué nos dicen nuestros invitados, cómo están, buenas noches. Estamos con Pablo Tigani, lo conocen, economista, con Ricardo Intialpar, que tiene la consultora Tecnopolítica. ¿Coinciden con esto? ¿Buena ley, mala ley? Sí, buena ley. Coincido totalmente. La única que le parece una mala ley soy yo. Quedé sola me acá, parece que... compañero. Me parece que en la me acompaña medida... el doctor, bien. Yo banco. Me parece que en la medida que vos tenés el mercado y el Estado, tenés la oferta y la demanda en el mercado. La oferta tiene, en este tipo de actividad, tiene una preponderancia, digamos, hay más débiles y hay más fuertes. En una relación de fuerza tiene la posibilidad. Y no le gusta que se meta a nadie que esté, a ningún inversor, ni al financiero, que en la Argentina el inversor en propiedades en general es un inversor financiero, porque es alguien que invierte en propiedades producto de, por ejemplo, el exceso de los precios de la soja, en términos de, qué sé yo, todos los ojeros de la ciudad es más importante, donde hay 20, 30% de inquilinos. Para los inquilinos es un problema serio. Para el que lo tiene, dice, lo retiro. Acabamos de escuchar que dijeron, lo retiran. Y si no le gusta el precio, no hay oferta. Pero al retirarlo del mercado, ¿no genera un prejuicio enorme para el inquilino? ¿Puedo dar una opinión? Pero para eso estás. Mira, nada más. Yo en esto, digamos, más allá de tenerle un gran aprecio al doctor Godoy Vélez y quererlo, hasta lo he querido como abogado. Viene el palo, claro. He trabajado con él, lo he contratado, mejor dicho, porque lo quiero mucho y lo respeto. En esto no estoy de acuerdo. Me parece que la ley es un desastre. Yo lo planteé, mira, me invitaron cuando la estaban, digamos, aprobando. Me dijeron qué va a pasar y dije nada, que van a aumentar los alquileres un montonazo el próximo año. Porque me parece que el buenismo no es la manera de legislar. ¿Se entiende? Vos en la Argentina tenés hoy en día 3 billones de pesos, 30.000 millones de dólares que entran y salen todos los días de fondos que terminan en el Banco Central, en el ELIX, una parte de lo cual son de compañía de seguros. ¿Por qué no le das a la compañía de seguros la posibilidad de hacer 500.000 departamentos de alquiler? Porque, perdóname, la manera de que bajen los alquileres es que haya más departamentos para alquilar.
La manera que bajen los alquileres no es torturar. Yo te digo esto, el culpable, voy a decir algo para generar rating nomás, es culpa del Papa. Gracias. Es culpa del Papa. El Papa está convencido de que el que tiene un departamentito de 3 ambientes y medio con dependencia de servicio y balcón terraza en Caballito, le debería ceder la dependencia de servicio y el balcón terraza a un pobre. Es una estupidez. Es una estupidez. ¿Cuándo ¿Se entiende? O sea, eso? o vos el Papa y el Papa banca. de socializar la propiedad privada. Néstor, es importante esto. Hoy vos tenés toda la política de tierras en la Argentina y toda la política de vivienda dirigida por el buenismo, ¿se entiende? Por las buenas intenciones y las buenas personas. La política de tierras la maneja Juan Grabois a través de Fernanda Miño. No urbanizamos de 4.600 villas que teníamos en 2015 sin registrar y registramos en 2017 formalmente, ni una en 2 años de gobierno. No es por la pandemia, ¿eh? No es por la pandemia. Perdóname. Con el tema de los alquileres pasa exactamente lo mismo. Se supone que la viejita que se jubiló en determinado momento y tiene 2 DERPA, si vos creés que en la Argentina el multi, el que la tiene, tiene un departamento en Villa Crespo en alquiler de 2 ambientes, balcón corrido, 46 metros, no entendiste nada de nada. No, está bien, pero si la oligarquía no está en algún lado... preguntarte algo pero déjame aclararlo, después vamos a la pregunta. Déjame aclararlo. Si la oligarquía no tiene un interés en la Argentina, es un departamentito de 40 metros, balcón corrido, en San Cristóbal. La oligarquía está en otra. Quedó claro. Los malos están en otra. Los millos están en otra. Ahora, hicieron una ley que pone a un pobre personaje que tiene un 40 metros en San Cristóbal contra la pared asustado. ¿Qué va a hacer? Nada. Cuida el traste. Pero perdón, acá no estamos olvidando, un segundo, Néstor, perdón, pero no estamos olvidando del inquilino. Yo lo que pregunto es si el inquilino no estaba previo a la ley, que entiendo que tuvo buenas intenciones, pero para mí, digamos, una pésima aplicación. Pésima aplicación. Pero el inquilino estaba a merced de los caprichos del propietario, ¿o no? Tal cual. O sea, siempre que vos dejás librado a la oferta y la demanda cualquier actividad, pero bueno, hay actividades que no pueden estar libradas a la oferta y la demanda. El Estado tiene que tener algún nivel de presencia para garantizar transparencia, para garantizar equidad. O sea, la política, ¿cómo valida, Romina? ¿Justo o injusto? No hay cuestiones de... No sé, yo no lo pondría en términos sociológicos, en tema de oligarquía o no, pero bueno, es una burguesía. La burguesía que invierte en departamentos, que tiene un departamento, no creo que sea el caso, pero la gente que tiene muchos departamentos y vive de departamentos, tiene una diferencia importante en términos de fuerza para establecer la convergencia de la oferta y la demanda, que es el precio. Entonces, como bien decías vos recién, había de alguna manera un abuso en la medida que no había nada. Hacía, no sé, 36 años que no había nada de nada. Sí, pero el Estado vuelve a fallar entonces acá. El Estado vuelve a fallar porque no sirve como órgano de contralor, porque evidentemente el único damnificado después de esta ley son los inquilinos. Estamos muy cerca todavía, ¿no? Yo te pregunto, yo tengo extracción financiera, estudié otras cosas, pero ¿cuánto tiempo va a estar así? Porque hay una oferta, o sea, hay una cantidad importante de departamentos, de propiedades. Entonces yo digo, yo soy un inversor, tengo que evaluar lo siguiente: si por 3 o 4, 5, 6 meses no lo voy a alquilar, cuando vea la tasa de retorno del precio que eventualmente puedo llegar a cobrar, tengo que restarla de todos los meses que lo tuve ocioso y tuve que estar financiando el gasto. Creo que está mal pensado del lado de la presión que mete la oferta, pero bueno, en algún momento eso se va a equilibrar. Hay algo en positivo que tengo de todos modos. Eso está bueno. Uno de los argumentos de los propietarios era justamente que el valor de las propiedades estaba muy por encima o muy desproporcionado con el valor de los alquileres. Ahora, se desplomaron tanto las propiedades que volvieron a precio del 2001 que ya esa brecha se achicó. Ahora, ustedes como propietarios, digamos, ¿hoy pondrían a alquilar su departamento si no fuese, digamos, la única entrada que tuviesen? No lo sé porque no tengo, yo tengo una casa sola. Pero digo, estamos haciendo un ejercicio para tratar de entender la lógica de la ley y el impacto que Romy, tiene en alguien que conoce. Pero Romy, faltan 3 millones de viviendas en la Argentina. ¿De qué estamos hablando?
problema no es un problema individual. No es si la señora que en su momento tuvo dos taxis... Hoy estaría siendo un problema individual porque están sacando del mercado las propiedades en alquiler. Pero escúchame, si vos tenés que toda la fuerza del Estado de repente se deja llevar... Acordate, esta ley fue votada por unanimidad. ¿Se entiende? O sea, fue tal vez... Yo creo que la ley es pésima. No digo que no hacía falta una ley de alquileres, ¿eh? No digo que no hacía falta una regulación. Decís que no esta. Pero por ahí había que hacer otra cosa. Quedó claro que no nos vamos a poner de acuerdo y que hay que 3 millones de viviendas faltan en la Argentina y 3 millones de familias que hoy a la noche... Hoy es de noche. A esta hora es de noche en toda la República Argentina. Hay 3 millones de familias que no tienen una vivienda digna. 1 millón viviendo en posilgas. Son 4 millones de hogares. Otro millón de familias viviendo sin servicios públicos. Son otros 4 millones de personas, perdón, 4 millones de personas. Y 4 millones de personas, u 8, te diría, alquilando. 4 porque les conviene, 4 porque no tienen otra. Porque hay gente que alquila porque le conviene, porque hay gente de clase media que alquila. Lo que te digo es, si la Argentina no deja de discutir estupideces y empieza a discutir cómo hacemos 500.000 viviendas mínimo, ¿sí? El problema es que cuando vos tengas una nueva primavera económica en la ciudad de Buenos Aires, lo que va a pasar es que van a aumentar más los alquileres. Les agradezco muchísimo a los dos. Claramente esto da para seguir discutiendo, se va a seguir discutiendo a lo largo. El problema no se va a solucionar en breve, nada parece, pero por lo menos está puesto sobre la mesa, está en discusión y por supuesto hay un montón de gente que está necesitando un lugar donde vivir, no puede acceder, y gente que necesita el ingreso justamente de ese lugar y que no lo quiere poner porque siente que hoy con esta ley lo estaría poniendo en riesgo. Lo vamos a seguir discutiendo, sobre todo para los que le parece que la ley del Lipovetsky es una buena ley. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a meternos en un urgente... bien, vamos a un urgente primero, dale. Y lo que estamos viendo en este momento es la sede de la ORT de la calle Montañeses. Esto es en Libertador y Quesada. Es donde funciona una parte de la primaria, después está el otro lado de la secundaria. En principio habría un brote importante, ¿no?, de casos de COVID-19 que se dieron a conocer las autoridades del colegio. Lo digo porque mis hijas asisten a esa institución. Lo dieron a conocer formalmente, se comunicaron con cada uno de los padres para contarles cuál era la situación que estaba pasando. Y aparte el Ministerio de Salud, entiendo, de la ciudad, acá ayúdame, se está comunicando con las familias que tienen a los chicos contagiados para ver cómo sigue o cómo se hace el seguimiento. ¿Cómo se hace el seguimiento? Son 43 contagios lo que se podría prever hasta ahora. Romina, lo que no se sabe todavía es cuál sería el caso cero. ¿Cómo podríamos determinar el caso cero de este brote? Y lo que se está presumiendo, si este caso es un caso que viene del extranjero, podría, esto es en potencial, no lo tenemos confirmado, ser un brote de la variante Delta. Esta es una muy mala noticia. También podríamos presumir que se podría tratar de esta variante debido a la velocidad del contagio. De golpe tenemos 43 chicos contagiados y algo que nos preocupa realmente es que son todos chicos de primaria. ¿Sí? Esto es lo preocupante, ¿sí? Cuando nosotros pensábamos que los chicos no pasaba nada y que obviamente, inclusive hasta gente de la política ha dicho que los colegios no contagian, terminamos teniendo un brote, y un brote muy importante. Nunca habíamos tenido un brote tan importante en un colegio en la ciudad de Buenos Aires. Se habla también de las actividades extra curriculares, ¿no? Los que hacen los chicos o los papás para no responsabilizar a los chicos fuera del colegio. Exactamente. Lo que pasa es que en el colegio es donde después se terminan juntando y bueno, ahora hay que aislar a todas las familias. Hasta ahora están secuenciando en el Malbrán para ver si efectivamente se trata o no de la variante Delta. Exactamente, se mandaron las muestras a secuenciar en análisis Malbrán para ver si se trata de qué variante. Presumiblemente lo que se está estipulando es que podría ser de esta variante Delta, esta tan peligrosa variante Delta, y estaríamos ante un problema. Y otro dato que no termina de ser menor. ¿Qué se festejó en los primeros días de esta semana? Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. No hubo clases en el colegio. No hubo clases. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que los contagios previenen de la semana pasada. ¿Qué puede pasar con esto si no se aísla de manera preventiva justamente a los chicos contagiados? Es que estos chicos hayan contagiado a cierta parte de su familia. Vos sabés que la Grey judía tiene la costumbre de juntarse. Celebramos las 2 primeras noches. En el Rosh Hashanah, ¿sí?, a festejar
esta festividad, el Año Nuevo Judío, y bueno, tenemos que estar muy atentos a esto, al tema de el aislamiento de los casos. Entiendo que todas las familias de los chicos contagiados están aisladas. Están aisladas, pero habría más de 100 casos que estarían presumiblemente contagiados. Va a seguir el análisis justamente de este tema, porque es un tema muy importante que podría tener en jaque a todo lo que es la presencialidad escolar en la ciudad de Buenos Aires. Y simplemente, digamos, casi como servicio, calma, ¿no? Porque uno ve los chats, digo, porque participo además activamente de madres y padres, hay mucho susto, hay mucho miedo. Calma, las autoridades del colegio se están manejando tanto con las autoridades de educación a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires, con el ministro Fernán Quirós de Salud. Digo, se están manejando y van a hacer lo que los protocolos indiquen. Totalmente, hay protocolos establecidos. Digo, no salgan corriendo, no en malona y soparse, no hagan cualquier cosa. No, hay que cumplirlo justamente a rajatabla, porque de esta manera es la única manera de establecer el nexo epidemiológico, que es lo que falta establecer, y ver cómo seguimos para adelante. Pero no deja de ser una noticia preocupante. Señor Graña, ¿está por ahí? Yo te quiero contar una historia que arranca con un conflicto familiar. Pero este programa no trata conflictos familiares. Sin embargo, a través de conflicto familiar se descubrió algo insólito para la Argentina. Un señor se había casado en España con una mujer. Se separan, tienen 2 hijos, se separan, vienen a la Argentina, ya separados, y de pronto hay un conflicto. Y ahora, cuando veas la historia, vas a entender cuál era el conflicto, pero en un momento dado hay un impedimento de contacto con los hijos, ¿sí? El hombre, hasta ahí un conflicto más de pareja, por los hijos. El padre no puede ver a los chicos, digamos. Exacto. Sí. Sin embargo, a partir de ese conflicto se descubre que la madre había tenido un cambio tan radical en su vida que se había convertido, escuchalo bien, en una líder nazi, no neonazi, nazi, reivindicatoria de Hitler, negadora del holocausto. No en una antisemita más, digamos, en una líder. Nazi, a tal punto que fue denunciada por la propia Daya, y esto lo descubre su ex casi de casualidad, mirá. A ver. A veces, un litigio familiar pone al descubierto personajes increíbles. Al menos esto es lo que le pasó a Carlos Alberto Herrán. Carlos tuvo 2 hijos con Andrea. Se separaron, pero no tuvieron mayores problemas, hasta que en 2018 surgió un conflicto y Carlos no pudo ver más a sus hijos. De tanto extrañarlos, Carlos buscó el nombre de su ex en internet y entonces descubrió que Andrea había cambiado mucho. Ahora era una líder nazi. El holocausto no existió y no existe y no tienen pruebas reales. ¿Qué pasa si vos traspasás el holocausto? Te encontrás con la maravilla nacionalsocialista. Ser humano natural es fácil. Lo que es complejo es ser humano con leyes artificiales, con leyes judías, no leyes humanas. Cuando los humanos tomemos el poder, 3, 2, 1, fuera de acá. Contame cómo es tu historia familiar. Yo estaba radicado en Barcelona. Me llama la que ahora es madre de mis hijos. Me llama como pidiendo ayuda, que ella recién llegaba a España. Si amigos de amigos que se echan una mano, que yo hacía tiempo que vivía, ya estaba instalado. Bueno, por esas cosas de la vida decido echarle una mano, así. Y se viene a vivir a mi casa. En ese venirse a vivir a mi casa, bueno, nada, surgió una buena historia, surgió una historia de amor, de investigarnos, si bien yo soy gay, pero bueno, fue una propuesta de conocerme con una mujer, de una experiencia que me parecía rica de vivir. ¿Y esa relación fue larga porque tuvieron hijos, 2 hijos con diferencia de...? Sí, no, estuvimos 8 años. Sí, estuvimos 8 años juntos. Teníamos una buena sintonía. Si bien el deseo no era la base de la pareja, pero vibrábamos como cosas bonitas, hacíamos un buen equipo trabajando, nos divertíamos, criábamos a nuestro hijo, que vino enseguida. A los 2 meses de conocernos, apareció Tao, que eso modificó todo. Entonces era un proyecto más serio, era un proyecto de familia, lo intentamos armar, nos comprometimos, lo hicimos. ¿Qué pasó cuando se separan? Cuando nos separamos estuvimos 1 año, ahí ya vivíamos en Ibiza. Estuvimos viviendo 1 año en Ibiza
Normal, nos separábamos, ella tenía su casa, yo tenía la mía, y los chicos iban y venían sin ningún problema. Así, si venían acá, si se querían quedar en casa, se quedaban en casa, si no, se quedaban en la casa de ella. Nosotros teníamos la particularidad de que trabajábamos juntos, entonces estábamos en contacto todo el día. Habíamos hecho como un bloque y una historia que funcionábamos bien, en libertad, los chicos iban y venían y estaba todo bien. En un momento ella decide venirse a Argentina. Cuando decide venirse a Argentina, bueno, yo decido no abandonar a mis hijos. Dejo todo y me vengo atrás de ella, porque la prioridad la tiene la madre con los hijos. Más mi hija tenía 1 año y algo, así. Ella se radicó en La Plata, que es de donde ella es. Yo me fui a vivir a La Plata sin conocer a nadie, porque bueno, ahí estaban mis hijos. Empezamos otra vez como en un régimen de visitas, que la mitad del tiempo estaban con ella, la mitad del tiempo estaban conmigo. ¿Ella siempre supo que vos eras gay? Siempre, siempre. Yo la conocí a ella a través de una expareja mía que se llamaba Fernando. Así es, pues, nada, no es una novedad. Ella siempre tuvo amigos gays. ¿En qué punto el ser gay se convierte en un obstáculo y en un motivo para que no puedas volver a ver a tus hijos? No, es la excusa. No es un obstáculo eso. Fue la excusa que el obstáculo fue que yo me puse en pareja. Estoy feliz, ¿me explico? Hace 4 años que estoy en pareja, tenemos una familia armada. Mis hijos vibraban que yo estaba enamorado, que estaba feliz, ellos se integraban en la historia y empezaron a vibrar una historia de familia. No es el ser gay, es haberles brindado una familia nueva a mis hijos. Y ahí empieza tu calvario. Y ahí empieza mi calvario, con la excusa primero es que los chicos no van a vivir entre gays. Así, el primer mensaje que me manda es eso, los chicos no van más a tu casa porque los gays no pueden tener hijos y vos no vas a criar más a mis hijos, ya no eran más nuestros hijos, eran sus hijos. Bueno, ahí empezamos a discutir, a tironear, pero se puso en una postura tan violenta que no... Bueno, ahí empecé de abogados, al INADI, abogados, a la comunidad gay. Bueno, recurrí a todos los lugares humanamente donde podía ir y donde podían llegar a entender mi historia y ver de qué manera la articulábamos como para sacarla adelante, para que mis hijos no sufran. Bueno, todavía estoy ahí, articulando la historia después de 3 años para que mis hijos... ¿Cuántos años que no los ves? 3 años. ¿Esto es porque hay alguna denuncia contra vos? Bueno, hay una denuncia falsa por violencia, que tengo videos, ese día yo fui con... ¿Qué tipo de violencia? No hubo violencia, me explico si me preguntan. Bueno, ¿pero qué dice la denuncia? Bueno, la denuncia dice que yo fui con 2 testigos porque era el Día del Padre. El Día del Padre es un día clave que en el régimen de visitas hay días que son inamovibles. El Día del Padre, el día del cumpleaños, qué sé yo, los hijos están con el que le tocan, caiga el día que caiga, sí. Era el Día del Padre, yo ya hacía unos meses que no los veía, entonces me presento como para ir a buscar a los chicos. Me explico, es el Día del Padre, no me lo van a dar. Bueno, nada, ya ella en el camino, ella está en La Plata, en el camino yo vengo, le voy avisando que voy a buscar a los chicos, que había hablado con mi hijo, que mi hijo me estaba esperando, bueno, que ya en la autopista, 25 de mayo, cuando estábamos yendo para La Plata, le aviso que yo estoy en camino, que voy a buscar a los chicos y me dice que no vaya porque tenía una perimetral. Entonces digo, joder. ¿Vos tenés una perimetral? Sí, digo, nunca me notificaron que tuve una perimetral. Pues si tengo una perimetral soy el primero en saberlo. Bueno, voy y me la mostrás a la perimetral. Entonces llego a la casa, la perimetral me muestra era como un formulario para una perimetral que ya tenía. Cuando me muestra ese formulario, era desde el año 2012, de la otra vez cuando me había impedido ver a los chicos, que no llegó a hacerme la denuncia, pero sí pidió el formulario. Cuando veo que ese papel era un chiste, llamo a la policía. Cuando llamo a la policía verifica que la denuncia que eso no era una denuncia, que no había perimetral, qué sé yo. Pero bueno, empiezan los gritos, que los chicos no me quieren ver, que no me los deja ver a los chicos para que los chicos me digan, papá, pasa esto. No, yo no los puedo ver a mis hijos. Se abre la puerta, empieza a gritar. ¿Dónde vivís? ¿En qué mundo de fantasía animada vivís? ¿En tu puto ombligo? El colegio la llevé y le doy de comer. ¡Salí, idiota! ¡Psicópata del orto! La historia termina que no puedo recoger a mis hijos.
La policía me dice, mirá, no, mejor andá y hace la denuncia. Bueno, voy a hacer la denuncia de impedimento de contacto. Me preguntan si quiero hacer una denuncia por la violencia y dije que no porque no quería meter más dedo en la llaga. Lo que quería era recuperar a mis hijos. Entonces digo, ¿para qué voy a poner más leña en el fuego a toda esta movida? Eso fue un sábado, ese sábado que el domingo del padre fui a buscar a los chicos. El lunes creo que era feriado y ella el martes me pone una denuncia porque fui violento, porque me presenté en su casa, porque fui violento, porque yo había ido con 2 testigos, porque sabía que me podía encontrar con un cuadro que no era el adecuado, entonces para tener 2 testigos... Pero estaba la policía también. Sí, bueno, pero antes de llamar a la policía yo me presenté en la casa con 2 testigos. Antes de llamar a la policía ya venían cuando la cosa ¿Pero pudo demostrar lesiones? No, se demostró que no... Tiene pibes que te quieren cagar a trompadas. El vikingo. Andrés, ¿querés que te llamen los pibes que te quieren cagar a trompadas? Mason te quería cagar a trompadas. ¿Qué estás esperando que haga eso? Contame qué pasó con tu esposa, con tu ex. Empezando a buscar para ver cómo podía conectarme con mis hijos, en internet, en la red, descubro que era el líder de un movimiento neonazi, que fue de todo lo que vi. Había un video que le hacía participar a mi hija en mi propia muerte y en la de mi madre, haciéndole llevar flores al cementerio. Y después tiene todo un movimiento nazi. ¿Cómo tu muerte? En mi propia muerte le hizo vivir. Le hizo vivir mi muerte y la de mi madre, y le hizo llevar flores a una tumba al cementerio, le hizo recoger flores, que eran las flores que me gustaban a mí, las que le gustaban a tu abuela, y llevémosela al cementerio, que ahí descansan tranquilos, que qué sé yo. Prepárate que vamos a visitar a tu papá. Me voy a poner el último vestido que me regaló. No, mi vida, ya no te queda. También vamos a visitar a la abuela. Recoge unas rosas del jardín, las blancas, que son sus preferidas. Sí, ya sé, mamá. Es mi abuela, la conozco. Vamos, hija. Deja que tu papá descanse. Volveremos pronto. Hasta ahora me hablaste de un video personal. Sí, pero no es los únicos. Porque contá qué hizo. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en líder de un movimiento nazi. Y uno no llega ni siquiera a estudiar o a conocer qué puede llegar a ser un formato de gobierno nacionalsocialista porque, por ejemplo, tiene la barrera del holocuento. Entonces vos prestás, ya está. Hitler asesino, elocuente, mató 6 millones de judíos. Durante la cuarentena que empecé a investigar a ver cómo podía encontrar a mis hijos, cómo podía comunicarme, encuentro todo ese material de adoctrinamiento nazi. ¿Nazi? Sí, nazi. Así. ¿Nazi de la esvástica? Sí, nazi. Nacionalista. Nazi, como suena. Así. No hay reivindicación de Hitler. Esvástica, sí. de matar a los judíos. Sí, de matar a los judíos, por ejemplo, el holocausto no existe. El problema con estos muchachos es que hay que sacarles el poder, nada más. Como hizo Adolfo, él no mató a nadie de esta gente, ¿entendés? O sea, basta, salgan del poder y déjennos a los humanos desarrollarnos. Se cree como la reencarnación de Hitler. Una cosa así, dice que encontró. Debe ser todo. Está todo grabado en videos, que hay una denuncia. ¿Se cree que es la reencarnación de Hitler? ¿Lo dice? Lo dice, sí. ¿Y hay gente que se lo cree? En su blog tiene 2.000 visitas al día, 24 millones de visitas. Por ejemplo, vende material de adoctrinamiento nazi, vende libros virtualmente, así están en Amazon los libros que ella vende. ¿De ella? Tiene su cuenta de PayPal, tiene su historia montada para que toda esa información circule. Mundialmente, como todo el mundo conoce que Maduro es el presidente de Venezuela, de repente todo el mundo conozca que el holocausto fue una mentira. Desde el 2012, o sea, Sí. casi hace En 9 el 2012 años, empezó con esta mujer viene trabajando su perfil de nueva líder neonazi. Sí. Estamos viviendo en una sociedad basada en ideas judías y nosotros no las necesitamos. Que realmente desde la base esto nos sirve. Y que se arma algo limpio de ideas judías, o no se arma nada. Empezó con un programa de radio en La Plata
Y después hicieron una película, que fueron a Córdoba, a un hotel que había en Córdoba, donde se ven en Edén, que ahí encontraron supuestamente el diario de Hitler, el diario personal de Hitler. Y a partir del diario personal de Hitler, que fue como la Biblia, hicieron esa película. Las leyendas urbanas del Edén cuentan que en esta derruida habitación Adolf Hitler se había hospedado cuando estuvo en el hotel en 1945. Quiere hacer una constitución nueva para Argentina, quiere volar la Casa Rosada. Ella se considera que pertenece a un 33% de una raza superior y el otro 66%, nada, hay que aniquilarlo, no sirve. Adolf es lo que comentábamos, es el líder, es el eje de un espíritu colectivo que une al humano. La esvástica porque es un símbolo ario que unificaba a todo el pueblo alemán. Y va más allá aún, la esvástica unifica a toda la humanidad. La esvástica representa, es el símbolo del origen de la humanidad, es el símbolo de los formatierras, es nuestro símbolo de origen. Adolf Hitler lo transformaron en demonio y vos ni sabés de qué va el sistema nacional socialista. ¿Vos no te diste cuenta nunca que era así? Es que no era así, tío. Era otra persona. Eso es lo bueno, la gente cambia. Algo imposible de negar que el Holocausto fue una mentira. Acá se verificó todo. Se peritaron todos los videos, se supo que los videos son de ella, que ella los hace, que ella los actúa, que hace la música, que nada, que es como la líder del movimiento, es ella. Entonces, una vez que la investigación se cerró acá, y también en la investigación, lo que se llega a la conclusión es del daño pasivo que le están haciendo los chicos. Todo ese material que hay que... Nada, tío, como la gente no reaccionan, no se quejan, la justicia no hace nada tampoco. El Holocausto no existiría, el Holocausto judío, que es la base de la mentira de hoy. El problema son las ideas judías. Ahora, si las ideas que ellos nos dan está demostrado que no son beneficiosas, yo no tengo por qué aceptarlas. El problema que tengo con los muchachos es que ponen leyes artificiales a mi especie que les hace mal. Ya que uno ya conoce qué es el holocuento porque no existe una autopsia real, no existe una orden firmada por alguien que realmente sea una prueba. Son simplemente relatos en el etérico de gente que contó qué pasó y que ni siquiera coinciden lo que cuentan. Holocuento, como decía Adolfo, limpiar al mundo de ideas judías. Rolo, realmente esto es insólito y además me parece que preguntaste lo que a todos se nos pasaba por la cabeza. No sabía nada de esta mujer previamente, digamos, a formar una familia. Como contás vos, a partir de un conflicto familiar aparece esta claramente líder. No es que solamente adhiere a las ideas, sino que tiene un posicionamiento que expone toda una posición negacionista, además de lo peligroso que significa. Pero vos le preguntabas, ¿no sabías nada de todo esto? Yo no pensaba en que existieran personajes así tan obvios. No, tampoco. Tampoco. Lo que a mí me asombra, yo creo que te pasó lo mismo que a mí viendo los videos. Bueno, yo sé que tenés que ir al corte. Cuando vuelvas, te voy a contar qué hizo la justicia con todo esto. Dale, contame qué hizo la justicia. Vamos a aprovechar que estamos con el doctor Xiomara, es juez también, para ver qué pasa con la causa, qué pasa con los chicos que están en el medio y qué pasa con esta mujer que expone públicamente este tipo de ideas. Vamos al corte y volvemos. Y a partir de, bueno, un desencuentro familiar, como tantos, lamentablemente, con los chicos de por medio, surge un personaje que, si no fuese tan trágico lo que plantea, parecería un personaje de comedia, Rolo. Parecería un personaje de Capusotto, efectivamente. Absolutamente. Sí, bueno, ¿qué hizo la justicia con esto? ¿Qué hizo? Imagínate, intervino la DAIA, la denunciaron porque se comprobó que ella era la dueña de todos estos dominios donde circulaban estos videos nazis. No es que se ocultaba en otra identidad ni nada por el estilo y que estaba alojada en otros países. Bueno, Andrea Bogdan, se inició una causa aquí en Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires dijo, no, todo esto sucede en La Plata. En junio de este año mandaron la causa a los tribunales federales de La Plata. ¿Qué hizo la Justicia Federal de La Plata con ella? Nada.
Doctor, a ver si me puede explicar como juez, nada porque no se la puede tener. Seguramente, por lo que tengo entendido, por trascendidos inclusive por el Departamento Jurídico de DAIA, que trabajó muy bien todo este tema de la denuncia radicada, hay dos causas. Una por la familia, por el familiar, por quien estuvo acompañándonos, por el papá de los chicos, y la otra la que inicia justamente DAIA, el Departamento Jurídico, como consecuencia de los actos antisemitas, pronazis y todo lo que hemos podido observar. Lógicamente, al ser el mismo objeto delictivo, porque la señora induce, y no solo induce, sino que realiza actos pronazis, entonces al ser el mismo delito tienen que juntar las causas, por ser una conexidad justamente el mismo hecho. Y acá donde estaría trabada la cuestión de competencia, que pero el delito, vos recién decías, perdón, no te sí, escuché, sí, pero recién decías, digamos, favor, no es detenible. Esto en Alemania te llevan de los pelos. Alemania trabaja muy bien, en Europa en general también en Francia. En Europa en general. Ahora, acá, ¿cuál sería el delito? Acá tenemos, primero, lo que sería el artículo 3º, en principio, por lo que hemos podido ver, de la ley de antidiscriminación. No es detenible, es 3 años de prisión el máximo. También puede ser aplicable todo lo que es odio racial, por lo que está diciendo, y por justamente hacer publicaciones que tiendan a partidos proclives a superioridad racial, supremacía racial, como es el nazismo, ¿no? Y también hace un enfoque porque tiene varias cuestiones de la tipicidad del delito, porque habla de religión, cuando habla de crítica al judaísmo, habla de grupos justamente minoritarios que la ley defiende, como la ley, o sea que pueden entrar varios delitos en un solo tipo. Ninguno es detenible. Ahora bien, ¿qué es lo que habría que ver por algo que dijo Rolando? Justamente que es interesante aquí la cuestión, que seguramente será el paso siguiente que tome la justicia, es para ver si esta señora, en carácter de líder nazi, no está encabezando una verdadera asociación ilícita, que serían todos nazis. El partido nazi que fue proscripto se cumplen 75 años. Pero por el momento y por lo que vimos tengo entendido que es ella, digamos, ¿no? Es ella, pero aparentemente, porque lo están diciendo al publicar y al ver otras personas... Ella, pero hace reuniones en su casa. Perfecto, exactamente, con los mismos adherentes a la ideología nazi. Ahora, todo ese entorno criminal puede estar comprendido dentro de una asociación ilícita que se convertiría en el delito mayor, paradójicamente. Doctor, para que haya una asociación ilícita debería haber, además del delito de discriminación, algún otro delito. ¿Cuáles serían los otros Justamente delitos? Esto es la discriminación, la ley de antidiscriminación, lo que estoy mencionando, el odio racial... ¿Pero alcanza con que solamente esté la discriminación como para que haya una asociación ilícita? Es un delito autónomo que hasta por ahí puede recibir hasta 3 años de prisión, como delito máximo, o pena máxima. Ahora bien, se va a incrementar en una mitad y hasta 1/3 en el hipotético caso de que haya un delito mayor. Entonces aquí, en el caso de ser la líder, el mínimo de pena serían 5 años de prisión. En ese caso se convertiría en detenible, pero por la asociación ilícita, no por el delito justamente. Ahora, Rolo decía que hizo la justicia nada, y las pruebas parecen estar todas acá, digamos, ¿no? Parece una investigación demasiado compleja. La investigación no es compleja, pero al haber dos causas en paralelo y casi simultánea a la denuncia, está trabada una cuestión de neto carácter administrativo para que un solo juzgado se haga cargo de la causa. Porque no se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito, por decirlo en llano en la TV, para que todos puedan comprenderlo simplemente. Entonces tiene que radicarse seguramente por otras cuestiones, como mencioné fuera de cámara, el fallo Mar del Plata, en el juzgado federal respectivo de La Plata, por lo que bien dijo Rolando. Increíble. Entrego estas llaves imaginarias del programa a su dueño, a su conductor, a Rolando Graña, que el viernes que viene va a estar acá. No lo chocamos, ¿no? No lo chocamos, no lo rayamos. Está, creo que como lo entrega por ahí, algún toquecito tiene, pero creo que está en condiciones. Gracias por la confianza. Todo y agradecido. Gracias, Romina. No, gracias profundas, gracias de verdad por la confianza. Equipazo, ¿eh? Tenés un equipazo, un lujo haber venido estos viernes a compartirlos con ellos. Nos vamos.